Shalom, Javerim. Shalom, amigos. Estamos en la clase del mediodía. Como siempre, vamos a concentrarnos en el artículo que estudiamos en la mañana, un artículo muy interesante, complejo, y a lo mejor con palabras no tan comunes como las que usamos, a pesar de que hablamos del mismo fenómeno. Un artículo que se llama Nuestro programa es para la clase. Ahora vamos a leer algunas partes del artículo. Vamos a relacionarnos con él. Vamos a estar felices de que nos hagan preguntas. Vamos a leer 3 fragmentos. Tenemos clip. Y conforme el artículo es más complejo, así vamos a poder incluirnos juntos y va a estar más claro, más efectivo para nuestro avance. Y también vamos a poder la belleza. El artículo es que un borracho no debe orar en el trabajo. Que es un borracho no debe orar en el trabajo. Para los traductores, los lugares donde vamos a leer están dentro de la INAP. Por consiguiente, vemos que con el fin de tener combustible para trabajar con la intención de otorgar y no recibir ninguna recompensa, sino que el trabajo en sí sea la recompensa, debemos creer en él, es decir, creer en su grandeza. Debemos hacer grandes esfuerzos para obtener fe en la grandeza del Creador. Sin fe en la grandeza del Creador no hay fuerza para trabajar con la intención de otorgar. Es decir, precisamente cuando sentimos la grandeza del Creador, la persona ya está lista para trabajar sin recompensa, sino que el trabajo en sí es la recompensa, ya que servir a un gran rey es más valioso para él que cualquier fortuna en el mundo en comparación con este servicio que el Creador le permite entrar y servirlo. Por lo tanto, debemos concentrar todos nuestros pensamientos en cómo llegar a sentir la grandeza del Creador y luego todo se sucede a partir de este punto. Se sabe que cuando comenzamos el trabajo debemos comenzar en la línea derecha llamada completitud, es decir, una persona debe tratar de creer por encima de la razón, tanto como sea posible, y decir que aunque solo pueda hacer un pequeño servicio en la Kedushá, debe creer que es muy importante y que no tiene intelecto como para apreciar la importancia del asunto. Moshe, sí, vemos aquí una conclusión, un principio muy importante en la espiritualidad. El trabajo es la recompensa. Eso es algo que no podemos sobreentender. Y por otra parte, hay ejemplos en nuestro mundo que el trabajo en sí es la recompensa. Yo me acuerdo que Rav siempre le gustaba dar ejemplo de cómo los niños juegan. El juego en sí es la recompensa, no esperan algo más. Y eso debemos entender, que en la espiritualidad no esperamos algo. El hecho de trabajar para el Creador como fuerza que es grande para mí, el trabajo en sí es lo que me da la recompensa. Ese es todo el principio del disfrute en la espiritualidad, porque en la materialidad yo hago algo como acá, Rabash da un ejemplo, voy, gano dinero, espero en un mes más tener la recompensa para poder comprar todo tipo de placeres en nuestro mundo. En la espiritualidad no hay algo así. En la espiritualidad el trabajo en sí, el servicio para una persona grande, esa es la recompensa. Entonces, sobre eso debemos trabajar, es decir, todo nuestro trabajo debe ser sobre la grandeza del Creador o del amigo. El ejemplo que nos da es, digamos, las leyes de este mundo.
el hecho de que los estudiamos tienen una expresión, todo tiene una expresión en este mundo. Por eso, servir a alguien grande, cada quien recibe disfrute, cada quien ha sentido más de una vez. Se ha sentido bien si alguien conoce a alguien famoso o grande, no necesariamente que tú tienes que pedirle a él hacer algo, sino simplemente por el hecho de conocerlo, de hablar con él. Ya lo conocí, estuve allí. Eso en realidad es algo muy natural en este mundo. Si alguien para mí es grande, es bueno para mí estar a su lado, hacer algo. Entonces, ¿cuál es el problema? Solamente identificar que Él es grande. Si en este mundo nos ayudan, ya sea la moda o la cultura o la publicidad, hay lleno de fuentes. ¿Por qué? Yo pienso que alguien grande, yo debo estar a su lado y disfrutar por el hecho de darle ese servicio. Es porque como el Creador está oculto, debemos decirnos que Él es grande y entonces todo el trabajo va a ser en el tiempo en que estamos a su lado y que queremos servirle. Fragmento número 2. Por ahora preparen preguntas. Vamos a leer 3 fragmentos y después vamos a dar una pequeña explicación, vamos a ver un clip y después vamos a comenzar con las preguntas. El fragmento segundo, como el artículo es grande, es casi de 40 minutos. Elegimos solamente 3 fragmentos de diferentes temas. El primer tema es el trabajo, la recompensa. Y el segundo tema es la shonara, el mal hablar. Rabash nos escribe, cuando una persona camina en la línea derecha, siempre puede estar feliz, llamado misericordia, Hafetz Chesed, es decir, que está contento en parte con lo que tiene, con su suerte, y no calumnia la shonara, calumnia al Creador. En otras palabras, cuando una persona es feliz, no hay lugar para la calumnia, la shonara, ya que cuando es feliz no tiene quejas al Creador de que no le trata a modo de él el bien que hace el bien. Entonces la persona es considerada como bendecida. Y como está escrito en el artículo Fe en su Rab, esto es cuando una persona puede recibir un alto grado, porque es bendecido los que se apegan a los bendecidos. Pero cuando una persona calumnia, incluso si quiere que el Creador le dé espiritualidad y no corporalidad, así no hay diferencia entre ellos. En cambio, cuando tiene quejas y está descontento con su situación y no puede decir que el Creador lo trata como el bien, que hace el bien, esto se considera una calumnia y la prohibición sobre la calumnia es conocida por todos. Increíble. Primero que nada nos dice que debemos comenzar en la línea derecha, es decir, que nuestra primera relación con el Creador es recibirlo tal como Él quiere hacernos el bien. Entonces, la derecha es la plenitud. Todo lo que yo siento, así debe ser. Todo lo que siento hay una causa y conforme menos me oponga va a ser mejor. Entonces resulta que cada cosa que no recibo como perfección, esto tiene diferentes nombres. Podemos decir que la persona sufre o que se queja y una de las explicaciones es la shonara. Yo comienzo a sentir que todo lo que he recibido no es bueno. ¿Por qué? Porque no es correcto o no importa qué. Comienzo a hablar, a calumniar al Creador y toda mi sensación es que no recibo lo que Él me manda. Y aquí nos dice que es exactamente lo contrario de lo pleno. Sí, la persona que quiere comenzar con el trabajo espiritual siempre debe comenzar de la derecha porque debemos reconocer que no hay nadie más que Él. Y cada cosa que no es así resulta que es calumniar al Creador, porque no me siento bien. Por lo visto, Él me ha hecho adrede algo. Entonces, así es la
calumnia. Entonces resulta, dice Mijael, que de forma natural estamos en calumnia hacia el Creador porque mi corazón es egoísta y si estoy en un estado de recibir para recibir, seguro que todo el tiempo estoy en una queja hacia el Creador, que Él no me da lo suficiente, que no puedo justificarlo, incluso si no me ocurre nada, pero aún me falta esto. Es decir, siempre mi corazón está en quejas hacia el Creador y a eso se le llama la shonara, la calumnia, y eso causa destrucción, es una transgresión muy grave y como resultado de esto en toda la destrucción que vemos en el mundo. Por supuesto que también está el tema de calumniar hacia los amigos en la decena. Si hay preguntas sobre esto pueden hacerlas porque ahí es aún más complejo dónde está la calumnia, dónde está la crítica constructiva, la envidia buena, la envidia mala. Es decir, aquí, como es más palpable, aquí es un tema complejo y no es simple identificar dónde está la crítica y la calumnia, pero acá también cada quien puede revisar su corazón. Si es sincero consigo mismo, puede dar una definición exacta a su estado, si está en una queja o hacia el Creador o no, y si alguna cosa puede justificar. Entonces, el segundo fragmento es la calumnia, porque la relación a las personas con calumnias es una de las cosas muy importantes que podemos aprender aquí. Y si se le ha dado ese nombre a ese fenómeno, entonces vamos a estar felices de poder hablar de esto. El tercer fragmento, que es otro tema que podemos definirlo como por sobre la razón. Y esto podemos entenderlo como expresaron los sabios que dijeron: quien posee mayor sabiduría que sus obras es parecido a un árbol con muchas ramas y raíces dispersas al que el viento arranca de raíz. En otras palabras, una obra se llama derecha, Gesed, y no es necesario comprender con conocimiento y razón que es aconsejable dedicarse al trabajo de otorgar, sino que puede ir por sobre la razón. Incluso si vienen las preguntas del faraón que pregunta quién es el Señor, que escucharé su voz, o las preguntas del malvado que pregunta quién es este trabajo para ti. Y sobre esto le responde que va más allá de la razón. A esto se le llama acción, puesto que no le responde con sabiduría ni razón, sino que responde que lo hace a través de la acción y no con la razón. Y en esto reside toda su alegría, pues porque antepone la fe al conocimiento. Y más tarde, cuando él adquiere la sabiduría, no quiere servir con sabiduría como apoyo, diciendo ahora ya no necesito la fe, puesto que ya tengo la base de la mente, y esto se llama su sabiduría es mayor que sus obras. Más bien recibe sabiduría porque el Creador quiere que la reciba, y la recibe y no para su propio beneficio. Y si desea recibir más sabiduría que sus obras, a esto se llama un borracho, y su oración es abominable. Y todo está en la mente, es una línea media y no estará más a la izquierda o a la derecha. Así, dice Mijael, es la conclusión de todo el artículo. Es decir, está prohibido. Se refiere a que es imposible. La persona que quiere más sabiduría, Jochma, sabiduría es el vino, del vino nos emborrachamos. La persona que quiere más sabiduría que sus acciones, los actos son por sobre la razón, es decir, más de tener la intención de para otorgar, or joser, para devolver al Creador, es imposible por el Tzimtzum Aleph. Está la ley del Tzimtzum Aleph y por eso es imposible. Y como resultado de esto, su sabiduría está, es decir, actos por sobre la razón. Cuando la persona hace actos por sobre la razón, es un ejemplo muy claro. Cuando viene a ti un malvado
y te dice, ¿para qué necesitas la conexión? ¿Para qué quieres el otorgamiento? Cuando viene el faraón y te dice, ¿quién es el creador que voy a escuchar su voz? Es una molestia frente a la grandeza y una molestia frente a la conexión. Estas dos molestias, cuando vienen en todo tipo de formas para la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe responder como escribe. Yo voy por sobre la razón. No me interesa lo que tú vienes a mí con todo tipo de preguntas, y eso se llama que de esta forma puede llegar a una plegaria, porque si no, su sabiduría está. Perdón, lo perdí. Boris, aquí hay un punto. Cómo se expresa es cuando hay una acción. Porque la intención es algo muy complejo, pero la acción está claro si la persona hace algo. Entonces, ¿qué es? Su sabiduría está llena de acciones. Puedo decir que es más correcto o menos correcto, todo tipo de cosas. Y nos dice que si no hay una acción y pensamos demasiado, es una de las direcciones que son menos correctas. Puede haber una pregunta del faraón, una pregunta del malvado, pero al final, como sí estamos en este mundo, sí debemos hacer alguna acción. ¿Qué acción exactamente? Sobre eso hay que hablar, pero sin acción todo queda en su sabiduría está. Vamos a ver un clip de Rav, es el clip número 4. El avance puede ser solamente a través del sentir la grandeza del emanador. ¿Cómo puedo a través, digamos, si yo veo al emanador menos que yo, para que yo quiera en mi corazón, no es mis palabras, porque el corazón es el que está conectado con el sistema y exige fuerzas de allí, que mi corazón exija fuerzas de otorgamiento. Yo debo relacionarme con el deseo de mi corazón, desde el costado, y ver y entender que para que se impresione correctamente y que quiera la plegaria correcta de exigir, él debe sentir la grandeza del Creador. Si siente la grandeza del Creador antes de tener masaj, yo voy a querer disfrutar del Creador para mí, según lo que tengo en mi corazón. Entonces tengo prohibido que pedir la grandeza del Creador antes de que estoy armado con un masaj, que yo no reciba su revelación solo para la corrección. Y por eso primero yo necesito trabajar con la sociedad, porque de esto aprendo las cualidades de otorgamiento y pedir que tener la cualidad de otorgamiento. Entonces llegará una fuerza desde arriba hacia la sociedad, voy a poder llevarlo a cabo, fuerzas para otorgar, y entonces también voy a poder pedirle al Creador que se revele para tener cualidades de otorgamiento hacia Él. Para eso necesitamos la sociedad. Si ante nosotros hubiera solamente una fuerza ajena, solamente el Creador, sin sociedad no podría nunca llegar a Él con la plegaria para otorgar. No tendría sobre quién hacer ejercicios, ¿cómo decirlo? En construir poco a poco en mí la exigencia correcta, tener fuerza de otorgar. Y por eso, Adam Arishon no quedó Adam Arishon como fue creado, sino que su alma se rompió en muchas almas
y así tener la posibilidad de trabajar con nosotros mismos y ver que estas partes que están fuera de mí, estas neshamot que están fuera de mí, no son mías. Y de esta forma, que en verdad es algo falso, esa imagen falsa, una imagen que no es correcta, pero así la veo. Y de esta forma tengo la posibilidad de trabajar, entre comillas, con algo que está fuera de mí, entre comillas, porque el Creador creó el alma como una y adrede metió en ella el egoísmo en cada parte para tener la oportunidad de que cada parte de trabajar frente al resto de las partes y ver que esas posibilidades son posibilidades de otorgar, de pedirle al Creador fuerza de otorgar a ellos. Y entonces la persona trabaja con la misma fuerza de ese deseo de otorgar hacia el Creador. Resulta que nunca podremos quejarnos de no ser capaces de llegar a las fuerzas de otorgamiento, porque para eso hay un sistema a nuestro alrededor, un grupo, escritores, libros, que este sistema está hecho de forma tal que podamos de lo lishma llegar al lishma. Mijael, sí. La grandeza del Creador, eso es lo que necesitamos, ese es todo el trabajo. Y para que el Creador sea grande, necesitamos que los amigos sean grandes, porque si no, ¿de dónde podemos escuchar que el Creador es grande? Podemos hacerlo de los maestros, pero a pesar de todo, el entorno actúa más sobre la persona y por eso la mayoría de nuestros esfuerzos en la decena y en la sociedad general de Bnei Baruch, toda nuestra ocupación, el propósito es agrandar al Creador, la cualidad de otorgamiento ante los ojos de cualquier amigo, por una parte, y por otra parte también agrandar a los amigos, porque si no, no voy a escuchar de personas pequeñas, no voy a escuchar ningún mensaje grande y por eso necesitamos trabajar en dos líneas. Por una parte la grandeza de los amigos y por otra parte la grandeza de Boré. Y mira cómo Rabash nos dice antes de cada reunión, el orden de Yeshivat de la Asamblea de Amigos. Antes de cada reunión debemos elevar la grandeza de los amigos, porque si no, no hay sentido en la reunión. Si yo llego a cada reunión e incluso por algunos segundos o minutos, si no he pensado en la grandeza de los amigos, cada cosa que digan no va a funcionar. Y ahora tampoco funciona como funciona en nuestro mundo. En nuestro mundo, si yo voy ahora a alguna reunión de directores y personas que tienen mucho dinero, etcétera, y digamos, si soy una persona que le gusta dinero y anhelo esto, entonces de forma natural yo no tengo que trabajar sobre la grandeza de esas personas. Para mí ya son grandes porque la sociedad valora a esas personas con dinero. Entonces lo tengo claro, pero aquí, ¿dónde están las personas que valoran la cualidad de otorgamiento y de conexión? Y por eso el Creador me dio todo tipo de personas diferentes. Generalmente, quien llega a nosotros sabemos que son personas promedias, simples, no son personas comunes. Y por eso, a lo mejor se ve extraño, pero sí yo debo, antes de cada reunión y de forma general, trabajar sobre su grandeza. Pasemos a las preguntas. Turquía 1. Toda dolumu alırken alma arzumu durdurmadan nasıl daha da büyütüp üzerine çıkılabilir? Cuando la persona recibe llenado, ¿cómo puede elevarse por sobre esto por el hecho de que limite el deseo o que no lo limite? ¿Cómo puedes, cuando recibes llenado, cómo puedes elevarte por sobre el llenado? Mijael, eso lo estudiamos en la apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Primero que nada hay que entender de qué persona estamos hablando. Es una persona que ya tiene masaj,
y entonces hace tzimtzum sobre ese llenado y entonces lo revisa a través del masaj. Si tiene masaj, lo revisa si puede recibir en la medida que tiene intención de para otorgar al Creador, y en esa misma medida que tiene esa intención, digamos, llega el llenado de 10 kilos y digamos que él puede, así hizo una revisión y esta revisión la persona lo puede hacer solamente si tiene masaj. Hace la revisión y ve que puede recibir 2 kilos. En esa medida hace tzimtzum sobre 8 kilos y 2 los recibo porque esos 2 los puede recibir y disfrutar de ese placer de forma paralela pensando al Creador, y sobre los 8 extras no puede. La persona en nuestro mundo no hace ese cálculo, llega al llenado. Si tiene una carencia, simplemente disfruta porque estamos debajo del tzimtzum alef y no hay que hacer tzimtzum sobre el llenado. Si la persona está en una etapa de la preparación. Digamos, la humanidad la divido en 3 partes. La persona que está antes de la preparación, antes de estudiar la sabiduría de la Kabbalah, de la palabra Kabbalah, de cómo recibir del Creador. La persona que ya estudia, pero que aún no tiene masaj, pero entiende estas cosas. Y la persona que ya está con masaj. Entonces, son tres tipos diferentes de trabajo. Mujeres de MAC 83. Здравствуйте. Вопрос такой. Допустим, у меня вот есть плохие ощущения. La pregunta es, digamos, siento algo malo. Yo entiendo que esto llega del Creador. Entonces, ¿cómo es correcto construir la dirección hacia el Creador para que esta calumnia transformarlas en un ascenso y en corrección? Boris, si me siento mal, ¿cómo decir correctamente para que no sea alguna calumnia? Hay una parte de la humanidad que están en el proceso, que ya escucharon sobre que hay un creador, y entonces la reacción de ellos sobre el llenado y falta de llenado no es solamente que yo disfruto, sino que se acompaña también de algo de si es correcto o no, si yo debo estar solamente en el sentir o cambiarlo. Algo que me acompaña ya fuera del sentir, si no es lo que se llama la aclaración de verdadero o falso, si eso me ayuda a avanzar o no. Entonces, sí me encuentro a mí mismo en esa sensación y yo sé paralelamente junto con lo que yo siento, porque sobre el sentir yo no domino, eso ya está en el corazón, entonces ya es amargo o dulce, pero si paralelamente yo sé que quisiera ser diferente, quisiera reaccionar diferente, sin culpar al Creador, pedir que me cambie el estado solo porque no estar en esa calumnia, tal como has dicho. Entonces, es exactamente lo que diferencia a esas personas que están en el proceso. Ellos aún no pueden salir de ese sentir porque no hay masaj, pero hay suficiente conocimiento, está el apoyo del grupo, hay valores muy importantes para que en algo esté acompañado con esa conciencia. Yo quiero cambiar y entonces para eso tenemos todo el sistema, los amigos, congresos, todo, y donde tomo fuerzas y trato de no estar solamente en el sentir. Mijael, añadiría que hasta qué punto la persona lamenta que está en este sentir. Digamos, ok, entiendo. No domino mi corazón, el Creador hizo mi corazón egoísta. Eso es lo que tengo de conocimiento. También Rabash escribe sobre esto. La pregunta es si yo lamento esto o no, porque si lo lamento, entonces busco los medios. Puedo pedir, pero si no lo lamento, porque en el lamentarse también hay muchos grados, la potencia también del lamento, hasta tal punto, como nos dice Bala Sulam, que no puedo otro minuto más continuar viviendo por el hecho de que maldigo al Creador, o que digo, sí, lamento, pero voy a continuar viviendo. Entonces aquí están todos los grados de desarrollo de la persona.
Mujeres de Turquía, 7. Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Toplum içinde olup da hala erişmeye ulaşamıyorsa kişi neyi eksik yapıyordur? Teşekkürler. Si la persona está dentro de la sociedad pero aún no ha alcanzado el Ishma, entonces ¿qué le puede faltar o qué hace de forma incorrecta? De nuevo. Si la persona está dentro de la sociedad, trabaja dentro de la sociedad, pero aún no ha alcanzado el Ishma, entonces, ¿qué puede faltarle o qué hace de forma incorrecta? ¿Qué le falta? Seguro que le falta grandeza del Creador. Eso es seguro. Yo ahora estoy hablando de qué falta, no por parte del sistema, porque puede ser que por parte del sistema hay todo tipo de cálculos o una generación completa que no va a llegar a ese estado de que se necesita alcance. Yo no lo tomo en cuenta, ese tipo de cosas, sino lo que depende de la persona. Yo creo que podemos concentrar todo en la grandeza del Creador, también según este artículo. Y como resultado de esto, seguro que faltan todo tipo de cosas que se pueda decir que una decena fuerte y más, pero la grandeza del Creador a lo mejor lo vemos como un concepto así medio en tinieblas, pero fuera de la grandeza no se necesita nada, porque a fin de cuentas todo el resto se arregla según esa potencia. Y la persona, por supuesto, que solo no puede hacer esto. Y solamente si está en la decena y la decena no está en conexión con el resto de las decenas, esa potencia no es suficiente. Por eso, la mayoría del trabajo está en la decena para recibir discernimientos exactos de qué realmente falta para llegar a la plegaria, pero la potencia de la plegaria está relacionada con un clima más grande y por eso hacemos encuentros, Yeshivat Haverim, congresos, para que allí cada decena llegue ya preparada. Dentro de poco tenemos el Congreso de Decenas y ahí queremos como que cada decena va a aislarse, trabajar consigo misma para una plegaria exacta con discernimientos, porque yo veo personas, recibo todo tipo de ejemplos, lo que no puedo recibir del CLI general, pero en otros meses vamos a hacer un congreso grande, zonal, donde se van a reunir muchas decenas en un solo lugar y ahí es la posibilidad de tomar todos estos discernimientos y el lamento de no haber llegado aún a la grandeza del Creador y llevar esto en una plegaria única en común y las posibilidades de recibir respuestas son mucho más altas. Y sobre qué no es correcto, cuál es la equivocación. Muchas veces se preguntaron a Rab en qué que nos equivocamos. Tal como dijo Mijael, por nuestra parte debemos ver qué es lo que tenemos que hacer. Y hay un cálculo con el sistema que no podemos ocuparnos. Más de una vez escuché que no necesariamente nos estamos equivocando. Por lo visto no hemos llegado a la CA, a la cantidad de esfuerzos que tenemos que dar. Como por el ejemplo de este mundo, que la persona tiene que crecer hasta una edad para recibir permiso para, por ejemplo, manejar o tener derecho a voto. Hay que tener 18 o 21 años en este año y entonces puede usar esto. En el desarrollo espiritual no sabemos contar estados, pero hay lo que se llama SEA, que de alguna manera se va llenando. Entonces, yo escuché de Rab que sí tenemos que preguntarnos qué es lo que nos falta y recibir la respuesta de que nos falta la grandeza del Creador y el trabajo en la sociedad, pero que es incorrecto. Puede ser que todo esté bien, simplemente hay que continuar solamente. Pregunta de Kiev.
Вітання всім. Запитання від товариша. За якими показниками можна вимірювати, скільки я можу отримувати заради віддачі? 1% чи 20%? ¿Según qué medidas podemos aprender cuánto puedo recibir para otorgar? ¿Un 1%, un 20%? Mijael, la medida, lo que hace la medida es tu masaj. Por eso decimos que lo primero que debemos adquirir es el masaj. El masaj es la fuerza antiegoísta, es la fuerza que nos da la posibilidad de hacer varias acciones. La primera es hacer tzimtzum, cuando yo me restrinjo a mí mismo. Y podemos decir, digamos que ya estamos bajo el tzimtzum. Esta ley actúa sobre nosotros incluso queramos o no queramos. Es un hecho. El tzimtzum no es sobre el placer, es sobre el placer de la conexión con el Creador. Sobre eso es el tzimtzum. Digamos, si el cli no está preparado, si mi cli es egoísta, si el Creador siente que yo voy a aprovechar la conexión por mi bien, entonces de forma anticipada se activa la ley que se llama Tzimtzum Aleph. Pero si tengo masaj y puedo enfrentar y sobreponerme a ese placer, es decir, que yo no me voy a aprovechar de esa conexión por mi bien, entonces comienzo a revisar a través del masaj cuánto puedo recibir. Un 20%, como escribe Bala Sulam, 40, 50, 60 o 100. A eso se le llama, a este proceso se le llama sibug de acá. Cuando viene el placer que quiere entrar dentro del Kli según la meta de la creación, el placer quiere entrar dentro del Kli, el Kli quiere recibirlo, pero según la ley de Tzimtzum no da la posibilidad de entrar dentro del Kli. Entonces, en la medida, ¿qué es lo que puedo recibir? En la medida que tengo la intención para otorgar, en esa misma medida puedo meter un placer dentro del Kli. Y todo este proceso se hace solo a través del masaj. Por eso, en las palabras de la Kabbalah podemos decir que todo lo que debemos adquirir durante la preparación es este masaj, esa fuerza antiegoísta. Sobre este masaj habla la sabiduría de la Kabbalah. Si pudieran buscar en miles de métodos espirituales, no hay un concepto así como masaj. Y toda la espiritualidad está basada entre el trabajo del masajim. Todo el Talmud de Ser Sfirot es el trabajo de masajim, de pantallas. Mujeres de Turquía 5. Yaradan'dan ne talep etmeliyiz? En doğru talep nedir? ¿Qué es importante que pidamos al Creador? ¿Cuál es la petición más correcta? ¿Cuál es la petición más correcta? Dice Boris. Ser como Él, que tengamos las mismas cualidades. Digamos, toda la vida nos preguntamos cuál es la petición más correcta. Según podremos decir que es el poder de recibir placer y deleite y complacer al Creador. Y hay varios detalles. Resulta que cada estado tiene su petición. Digamos, un niño pide lo más correcto para su edad y para su desarrollo, y no podemos decir que no es correcto. Y también una persona más adulta, su petición es más aclarada, pero quien está menos desarrollado, para él puede ser incluso algo malo, o no ser capaz de enfrentar. No hay kelim, porque su sabiduría está llena de acciones. Y entonces la petición, digamos, puede ser correcta. Podemos tomar estas peticiones desde diferentes perspectivas. Entonces resulta
que una persona borracha no puede pedir, no tiene keilim, no necesitas eso, entonces está prohibido. Podemos decir esto, puedes decir esto de memoria, pero no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es la petición más correcta? Para cada estado es algo diferente. Hay una dirección correcta y entonces cuanto más esté en esa dirección de querer más otorgamiento, más conexión, podríamos decir. Mac 39. Добрый день, уважаемые товарищи, преподаватели. Shalom, queridos amigos, profesores. Hay una expresión que todo lo que rechazo, lo rechazo doblemente. Entonces, ¿cómo es posible construir un cli correcto dentro del grupo si un amigo aún no ha revelado la conexión con el Creador de forma revelada? Mijael, yo no creo que moleste construir una conexión con el amigo que aún no está en revelación. Yo tampoco sé si tú puedes saber sobre esto, decir que un amigo, digamos que un amigo está en alcance, que ya tiene alcance, ya hay un estado en el que puede ocultar esto de ti. Y en la mayoría de los casos va a ser así, porque no va a ser para tu bien. Y también Rab contó muchos casos cuando estaba con Rabash y que Rabash le contó que se encontró con alguien que también tenía alcance, pero que se ocultó porque no sabía exactamente en qué grado estaba. Es decir, aquí hay una posibilidad para la persona que está en alcance de ocultar su alcance por razones que no podamos entender, pero a ti no te molesta para conectarte para nada con el amigo, si está en alcance o no está en alcance. Lo principal es que haya entre ustedes un entendimiento sobre la dirección, sobre qué trabajamos, sobre qué pedimos, que estamos estudiando de las mismas fuentes, que entendemos los mismos principios y que el amigo da ejemplos de cuánto trata, y eso es suficiente. La mayoría del trabajo es tu trabajo, tanto hacia el Creador de forma interna, y el amigo es solamente como una medida, porque tú no puedes de forma directa relacionarte con el Creador, sino que siempre, la mayoría de los casos, tienes que relacionarte a través del amigo. Digamos, si algo llega a ti, entonces sí puedes recibir y relacionarte con el Creador, pero si tú quieres de tu parte hacer una acción hacia el Creador, eso siempre debe ser hacia la decena, a través de la decena. ¿Por qué? Porque el Creador transmite en una frecuencia de otorgamiento y tú no sabes otorgar al Creador si no es a través del amigo. A través del amigo es de forma exacta. Es como muchas veces nos explican con un arma, que hay una meta y está tu ojo y está el foco del arma. Tú solamente ves la meta a través de ese foco del arma. Ese foco es la decena y solamente así puedes estar enfocado a la mira más que foco, la mira del arma. Y estás en la misma frecuencia de otorgamiento, porque otorgar al amigo tú sí sabes lo que es, sí tienes herramientas para poder revisar esto y entonces puedes estar seguro de que puedes otorgar al Creador. Me gustaría fortalecer lo que has dicho, el clip número 6, en el cual habla que toda corrección es posible solamente a través del grupo. La persona dentro de su deseo del corazón no está dirigido a nada, también está en ese mismo sistema y influye a la providencia superior de cómo va a influirle. Por eso toda la sabiduría de la Kabbalah es cómo puedo dar vuelta a este sistema de una forma efectiva
hasta que no lo doy vuelta de forma efectiva, trabaja sobre mí en esta providencia que se llama a través del sufrimiento. Cuando la despierto de la forma correcta y comienza a influir sobre mí, vuelve a mí de la forma que se llama el camino de la Torah. Pero yo la despierto siempre y yo soy el culpable de recibir de esta o a través de sufrimiento que se desarrolla a través de cosas que se sienten como sufrimiento o a través de la Torah. Entonces, muy rápidamente necesitamos llegar a un estado en que nuestro corazón dentro mejore de forma tal que dé buenos pulsos a este sistema, en lugar de malos como los damos ahora. El sistema existe, tú no puedes moverlo, no puedes hacer nada, ese es el único parámetro que tú puedes hacer. La estructura es rígida, ya está hecha, no puedes nada cambiar, es como tubos, hilos, todo está hecho. Solamente hay una cosa. Influir sobre mi corazón, de cómo este va a influir sobre el sistema para que vuelva a mí de forma buena. Esta es toda la sabiduría de la Kabbalah, es realmente una sabiduría de aprender cómo recibir, cómo funciona y qué realmente tengo que hacer y con qué, sobre cómo tengo que trabajar sobre mí, sobre mi corazón. Ese es el problema. El problema es trabajar sobre el corazón con todo tipo de todo tipo de vueltas y llegar a un estado en que mi corazón exija lo que es conveniente, porque es algo completamente diferente a lo que yo me imagino en la mente. ¿Cómo hacemos esto? Para eso te dicen, para llegar a la exigencia correcta del corazón, tengo la sociedad y tengo la guía, que es como un laboratorio donde aquí yo puedo llevar a cabo esto. ¿Por qué? Mi sociedad es como el sistema de cuando mi corazón está conectado con el sistema de la realidad, con el mundo de Atzilut y influyo en el mundo de Atzilut. Sobre la sociedad puedo ver cómo mi corazón influye en el mundo de Atzilut tal como mi corazón se relaciona con la sociedad. Es lo mismo. Y de esto aprendemos. Es toda la necesidad de que la persona fuera creado dentro de un mundo completo, de una sociedad. Es toda la causa de por qué estamos hechos de esta forma, en un mundo así, en todo lo que nos rodea, hasta el último detalle. Solo para que está escrito, vean y gánense la vida uno del otro. Así está escrito, que por el hecho que trabajemos así uno con el otro, vamos a entender cómo activar nuestro corazón correctamente. Y hasta que no lo hagamos de forma natural, es inconsciente, actúa no para nuestro bien. Mijael, es un clip muy bueno y Rav nos da aquí un ejemplo de cómo debemos trabajar sobre el corazón, que es algo muy sofisticado, es una sabiduría muy grande, cómo trabajar correctamente del corazón, cómo recibir, cómo a través de todo tipo de trucos, el corazón egoísta, bestial, cómo es posible causar que pida cosas correctas. Yo puedo traer un ejemplo, es como con un niño. ¿Cuánto nos toma educar al niño, darle valores que queremos? Digamos, yo quiero darle al niño valores de amor y de conexión y entendemos que está hecho de una forma diferente. ¿Y cuántos trucos debo hacer? ¿Cuánto tiempo toma?
y también a fin de cuentas hasta cuánto puedo tener éxito. Entonces con nuestro corazón es exactamente lo mismo, por eso toma todo tanto tiempo y por eso estamos en este cuerpo, que podemos hacer acciones artificiales, que entre comillas nuestro corazón es egoísta. Digamos, el mundo es como un laboratorio donde tengo aquí la posibilidad de hacer un estudio y solamente cuando una investigación y cuando tengo éxito puedo entrar en la espiritualidad, porque la espiritualidad es solamente el deseo. Si no está el deseo correcto, no hay espiritualidad. Y aquí puede haber un deseo egoísta, pero los actos y el habla, digamos, puedo hablar de otorgamiento y de amor sin fin de una forma muy bonita, hacer actos de otorgamiento también puedo, pero el corazón es algo diferente. El corazón no está bajo mi dominio y para poder entender esto toma muchos años. Mujeres de Galil West. No se escucha. Если я вижу в нашей десятке несколько подруг, Si veo en mi decena algunas amigas que me dan la impresión de que tienen cualidades que no son buenas y estas cualidades me molestan a estar dentro de esta decena, ¿qué debo hacer con ese estado? ¿Qué hacer si veo que hay cualidades en el amigo, en la amiga que me molestan? ¿Qué hacer? Según el libro, hay varias relaciones con esto. La número uno es que toda la percepción de la realidad mía, yo veo eso así, no necesariamente quiere decir que sea. Lo segundo es que si todos ven esto o solo yo, si molesta o no, si se expresa a través de acciones o solamente yo siento que lo veo. Yo creo que en la práctica vemos sobre qué capacidades adquiere en la persona que estudia Kabbalah. Él adquiere una especialidad de poder sentir a la persona diferente, entender qué quiere, diferenciar entre acción e intención, el punto en el corazón, enfrentarse a ese tipo de cosas, de entender la dependencia es uno de los puntos. Si estamos en la decena y estamos de acuerdo, es como una familia, para bien y para mal. Dependemos en la familia, es lo mismo. Y la decena es como algo casual, pero si estamos de acuerdo en que va a ser así, entonces yo debo tratar de corregirme y de corregir las conexiones, de ver dónde tengo razón y ver dónde no. Yo creo que es algo muy variado, es todo nuestro trabajo. Mijael, si tú miras a tu hijo e identificas que tiene cualidades que no te gustan tanto, la pregunta es ¿qué tú haces con esto? 2, debes revisar, como dijo Boris, si todos ven eso, si todos sufren. 3, no es aconsejable de forma directa decir a la persona sobre sus cualidades. No va a llevar a ninguna parte. Tú dañas su ego. 4, debes entender que cualidades no se pueden cambiar. Tú puedes cambiar la relación a esas cualidades y en realidad esa persona puede cambiar el uso de esas cualidades. Todo depende de tu relación. En resumen, aquí no aconsejamos salir de la decena, sino que continuar trabajando es exactamente el campo del trabajo. Una vez es un amigo, otra es otro, una vez una cualidad molesta, otra vez otra. Ese es todo el trabajo. No hay que escapar de esto. Mujeres de Mac 25. Gracias, queridos profesores. ¿Según qué señales podemos entender que nuestro cálculo en relación al otorgamiento y recepción es realmente correcto y está apto para el pensamiento de la creación?
El cálculo lo puedes revisar si es correcto o no solamente cuando tienes masaj. Es exactamente el cli que te da la posibilidad de hacer el cálculo. No hay otro cli diferente. Nosotros en nuestro estado no podemos hacer un cálculo así. Por eso, en la etapa de preparación, todos nuestros esfuerzos es adquirir masaj. Boris Bala Sulam nos escribe que debemos reconocer esa ley de la relación de otorgamiento y recepción debe estar equilibrado, tal como aprendemos de no recibir algo que no te mereces o que no haces nada con el otorgamiento. Pero hay una relación correcta en el sistema y sobre esto debemos aspirar. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso todo depende de todo el sistema de la corrección. Pero la relación correcta, yo debo recibir y debo otorgar. Así debe ser. Otra pregunta, cortita. Вот в случае, если в десятке есть одно стремление, да, это делать быстрее, да, и... En el caso en que haya en la decena un anhelo o una aspiración única de avanzar más en la preparación para el Congreso, digamos, entonces hay una parte que piensa así, una parte que dice, momento, escuchemos a todos y todos. Entonces, como que renunciamos a una parte de la decena que no van a poder incluirse en la decena. ¿Cómo encontrar el camino dorado en estas aclaraciones? Mijael, es difícil aconsejar algo porque toda la decena debe participar. Por supuesto que puede haber una parte en que a lo mejor no quieren participar, simplemente hay que explicarles que conviene que participen y escuchar su opinión. Por supuesto que puede tomar un tiempo, varios días de aclaraciones o encuentros, porque ¿qué podemos hacer? Hay muchas opiniones y hasta que lleguemos a una única, ¿qué es exactamente lo que queremos? ¿Cómo hacer la reunión de amigos? Esa es una opción y otra es repartir funciones. Si se reparten funciones, digamos, una parte que está responsable a las comidas o una pareja responsable de Yeshivat Haverim, entonces no hay que discutir demasiado porque hay dos responsables. Puede ser que tú hablas del Estado, de que toque en toda la sociedad. Entonces hay normas de cómo hacer esto. Hay personas que saben, yo estoy seguro que si se hace esto con las normas correctas y nos dirigimos a cualquier tema, podemos solucionarnos sin problema. Amigos, gracias. Hemos pasado sobre un artículo que no es simple, casi no recordamos el concepto tan complejo porque nos dirigimos directamente a lo que está relacionado con nosotros y no el borracho ni nada. Entonces, un aviso para terminar. Mañana, martes 21 de abril, a las 8 de la tarde hasta las 8:45 habrá una comida de Yom Ha'atzmaut físicamente en el edificio y en el sistema Arbut. Hoy día se termina la inscripción a las 12 de la noche. Atención, que la clase matinal al día siguiente es como al horario común, a las 2:40. Gracias. Уходит ночь, мы возвращаемся домой. От сердца к сердцу путь лежит дороги той. Одним дыханием мы связаны с тобой. Мы снова вместе возвращаемся домой. 5000 лет дорог, скитаний и разлук, 5000 лет слияния глаз
сплетенье рук. Мы расставались и встречались вновь в пути. Настало время, укажи, куда идти. Там подступает к горлу и сжимается в груди. Там, озаренный светом, дом стоит в конце пути. Какой наградой окрыляет нас исход? Какой ценой заставит нас идти вперед? Мы долго шли во тьме, ведомые судьбой. Теперь мы вместе возвращаемся домой. 5000 лет дорог, скитаний и разлук. 5000 лет слияние глаз, сплетенье рук. Мы расставались и встречались вновь в пути. Настало время, укажи, куда идти. Там подступай к горлу и сжимается в груди. Там, озаренный светом, дом стоит в конце пути. Там, после долгой битвы, после долгого пути, там звучат слова молитвы: моим братьям помоги. О, моим братьям помоги. Подступай к горлу и сжимается в груди. Там, озаренный светом, дом стоит в конце пути. Там, после долгой битвы, после долгого пути, там звучат слова молитвы: моим братьям помоги. Моим братьям